Hola, buenas tardes. Este es nuestro trabajo, hecho por mis compañeros y yo. Os vamos a hablar de medir longitudes, capacidades y masas. Las longitudes es la magnitud que mide la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, la pantalla del ordenador mide 40 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. Capacidad es la magnitud que mide la cantidad de líquido que cabe en un recipiente. Por ejemplo, esta botella de agua es de 1,5 litros. Masa se refiere a cuánto pesan las cosas. Por ejemplo, el bebé pesó 3 kilogramos y 300 gramos al nacer. A continuación, mis compañeros Carlota, Juan, Sergio y Ángel van a hablar de los siguientes temas. Carlota va a hablar de la unidad de medida de longitud. Juan va a hablar de las unidades de medida de capacidad. Y Sergio va a hablar de las unidades de medida de masa. Y por último, Ángel va a hablar de los distintos modos de expresar medidas. Ahora os dejo con ellos. Esta es la primera parte, unidades de medida de longitud, por Carlota Callejo. Unidades de medida de longitud. Decámetro. Un decámetro se mide, equivale a 10 metros. Su signo es DAM. Hectómetros. Su signo es HM. Un hectómetro es igual a 100 metros. Kilómetros. Kilómetros. Su signo es km. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Decímetro. Su signo es dm. Un decímetro es igual a 0,1 metros. Centímetros. Su signo es cm. Un centímetro es igual a 0,01 metros. Y milímetro. Su signo es mm. Un milímetro es igual a 0,001 metros. Para pasar de una unidad a otra tenemos esta tabla. Para pasar de menor a mayor dividimos entre 10 y para pasar de mayor a menor por 10. Ten en cuenta, en algunos países de habla inglesa se utilizan otras unidades de medida como una pulgada, que es igual a 2,54 centímetros, un pie, que es igual a 30,48 centímetros, y una yarda, que es igual a 0,91 metros. Para medirlo podemos utilizar la regla, el cartabón o el transportador de ángulos. Y ahora os dejo con mis compañeros. Segunda parte, unidades de medida, hecho por Juan. Decalitro. El símbolo es DAL. Un decalitro es igual a 10 litros. Hectolitro. Su símbolo es HL. Un hectolitro es igual a 100 litros. Kilolitro. El símbolo KL. Un kilolitro es igual a 1000 litros. Decilitro. Símbolo DL. Un decilitro es igual a 0,10 litros. Centilitro. Su símbolo es CL. Un centilitro es igual a 0,01 litros. Mililitro. Su símbolo es ML. Un mililitro es igual a 0,001 litros. Ten en cuenta, algunos instrumentos para medir el agua, como la jarra graduada, la probeta y el juego de medidas, la vista nos engaña. ¿Cabe una botella de vino en una copa? Sí. En la medida de capacidad se encuentra el kilolitro, el hectolitro, el decalitro, el litro, el decilitro, el centilitro y el mililitro. Tercera parte, unidades de medida de masa, hecho por Sergio. Empecemos por la medida más pequeña, los miligramos. Después van los centigramos. Después los decigramos, después los gramos, que un gramo equivale a 1000 miligramos. Después el decagramo,
después el hectogramo y después el kilogramo. Que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Aquí tenemos unos ejemplos de las unidades. Un decagramo, su abreviatura es DAG, equivale a 10 gramos. Por ejemplo, un bolígrafo equivale a un decagramo. Kilogramo, su abreviatura es KG, es igual a 1000 gramos. Por ejemplo, bastantes fresas puede equivaler a 1 kilo. Decigramo, su abreviatura es DG, equivale a 0,1 gramos. Por ejemplo, una pipa puede pesar un decigramo. El miligramo, su abreviatura es MG, equivale a 0,001 gramos. Por ejemplo, una hoja puede pesar 1 miligramo. Ten en cuenta, algunos instrumentos para medir masas son la balanza romana o la báscula digital. Cuarta parte, distintos modos de expresar medidas, hecho por Ángel. Forma incompleja. Una medida está expresada en forma incompleja cuando se utiliza una sola unidad. Aquí tenemos un ejemplo. Una pelota pesa 350 gramos. Está expresada en forma incompleja. Forma compleja. Una medida está expresada en forma compleja cuando se utilizan 2 o más unidades. Aquí tenemos otro ejemplo. Un reloj pesa 2 kilos y 35 gramos. Para sumar, restar, multiplicar y dividir unidades de medida, escribimos sus formas incomplejas en la misma unidad y operamos. Utilizamos la unidad más apropiada para expresar el resultado. Aquí tenemos una operación hecha con forma incompleja. Y aquí tenemos otros ejemplos. Otra suma hecha con cantidades de forma incompleja. Una multiplicación, igual que la anterior, en forma incompleja. Una división. Y una resta, también en forma incompleja. Este ha sido el final de nuestro trabajo. Muchas gracias por vernos y por escucharnos y por... Esto ha sido todo. Gracias.